Paradigmas educativos contemporáneos. En este video vamos a analizar tres paradigmas fundamentales del pensamiento educativo contemporáneo. El paradigma humanista, el paradigma de la pedagogía crítica y el paradigma de la educación intercultural bilingüe. Cada uno nos invita a reflexionar sobre qué significa educar hoy, en un mundo diverso, cambiante y profundamente interconectado. ¿Qué es un paradigma educativo? Un paradigma educativo es un conjunto de ideas, teorías y métodos que orientan la práctica pedagógica. Determina cómo se concibe el estudiante, cuál es el papel del docente, qué se entiende por conocimiento y cuáles son los fines de la educación. Por ejemplo, un paradigma tradicional. El maestro es el centro del proceso, el estudiante es el pasivo y el aprendizaje se basa en la memorización. En cambio, los paradigmas contemporáneos promuevan una visión más activa, participativa y crítica del aprendizaje. El paradigma humanista. El paradigma humanista surge a mediados del siglo XX como una respuesta a los modelos mecanicistas y autoritarios de la educación tradicional, inspirado en la psicología humanista, de autores como Abraham Maslow y Carl Rogers. Este enfoque coloca al ser humano en el centro del proceso educativo. Desde esta perspectiva, la educación no se reduce a la transmisión de conocimientos, sino que busca el desarrollo integral de personas, cuerpo, mente, emociones, valores y espíritu. El paradigma humanista considera que cada individuo posee un potencial innato para aprender, crecer y autorrealizarse. La función del docente no es imponer, sino guiar, acompañar y crear un ambiente de confianza y respeto. Carl Rogers propuso el concepto de educación centrada en el estudiante, donde el aprendizaje surge del interés genuino de alumnos. La empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad del docente son elementos fundamentales para que el estudiante alcance su plenitud. En este paradigma, la evaluación no se centra tanto en notas o en exámenes, sino en los procesos personales y en el desarrollo de competencias humanas como la creatividad, la autonomía, la comunicación y la convivencia. En resumen, el paradigma humanista define una educación más humana, sensible y consciente, donde enseñar es ayudar al otro a descubrir su propio camino. El paradigma de la pedagogía crítica. El paradigma de la pedagogía crítica tiene sus raíces en las décadas de 1960 y 1970, especialmente en América Latina, y se asocia principalmente con el pensamiento de Paulo Freire, uno de los pedagogos más influyentes del siglo XX. Parte de la idea de la educación es neutral. Toda acción educativa tiene una dimensión política. Puede servir para mantener las estructuras de poder o para transformarlas. Según Freire, la educación tradicional, a la que llamó educación bancaria, trata al estudiante como un recipiente vacío donde el maestro deposita información. En cambio, la pedagogía crítica propone una educación dialógica y reflexiva y emancipadora, donde los estudiantes son sujetos activos que contribuyen conocimientos a partir de su experiencia y contexto social. Su objetivo no es solo aprender contenido, sino aprender la realidad para transformarla. La educación, desde este paradigma, debe promover la conciencia crítica, la participación, la justicia social y la libertad. El docente se convierte en un facilitador del pensamiento, un medidor que impulse el diálogo, la reflexión y la acción colectiva. En este sentido, la pedagogía crítica invita a cuestionar las desigualdades, los prejuicios y las injusticias presentes en la sociedad. Educar para Freire es un acto de esperanza y de amor, porque implica confiar en la capacidad de las personas para cambiar su destino. Este paradigma profundamente transformador
sigue siendo hoy un faro para quienes concebí la educación como herramienta de cambio social. El paradigma de la educación intercultural bilingüe. En los últimos años, especialmente en América Latina, ha cobrado fuerza el paradigma de la educación intercultural bilingüe. Este paradigma surge de la necesidad de reconocer la diversidad cultural y lingüística de nuestros pueblos y de garantizar una educación inclusiva, equitativa y respetuosa de las identidades. La EIB tiene una profunda raíz filosófica en el diálogo de saberes. No se trata solo de enseñar en dos idiomas, sino de promover el encuentro entre distintas formas de entender el mundo. La occidental, la indígena y la afrodescendiente y otras. Su objetivo es la fortaleza de la identidad cultural, valorando las lenguas originales, los conocimientos ancestrales y las prácticas continuarias, al mismo tiempo que se accede a los saberes universales. Este paradigma busca superar la visión colonial de la educación y construir una escuela donde todas las culturas tengan voz, presencia y dignidad. En países como Ecuador, Bolivia y Perú, la educación intercultural bilingüe es parte de las políticas públicas y un derecho reconocido en el caso ecuatoriano. Es fundamental la Constitución de 2008 en el modelo del buen vivir, que promueve la convivencia más armónica entre culturas con la naturaleza. Así que este paradigma no solo es educativo, sino que también ético y social. Apunta a construir una sociedad más justa, plural y respetuosa de la diversidad. Como reflexión final, todos los paradigmas que hemos analizado ofrecen valiosas perspectivas sobre el sentido de educar. Bueno, personalmente yo considero que el paradigma de la pedagogía crítica y intercultural es el más pertinente para el contexto actual, especialmente en la América Latina y en Ecuador, porque vivimos en tiempos donde eso que surge, formar ciudadanos críticos, conscientes y capaces de dialogar entre culturas que valoren la igualdad y la diversidad y la justicia. Educar es creer la capacidad humana de crecer, dialogar y transformar. Esa es esencia, la misión de los paradigmas educativos contemporáneos.